Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video. De nuevo con una nueva granja de musgo, un nuevo diseño que hice. Y pues es inspirado en el de Java, pero es más económica, menos trabajo y lo mejor es que tiene más productividad. O sea, miren acá el cofre. Ha producido todo esto. Bueno, aquí le saqué un poco para la demostración. Todo esto se produció más o menos en unos 5 minutos, me parece. O bueno, ustedes hagan la prueba. Más adelante les muestro. Acá les muestro cuánto es la prueba. Entonces esto produce más unos adoquines que pues hay veces que se cola la piedra. Entonces tengan una asada y un pico por si acaso. Y miren, así es como funciona. Como pueden ver, acá hay algo de piedra. Esto va convirtiendo la piedra en musgo. Y bueno, es prácticamente similar al de Java. Tiene sus cositas que pues le permiten para que funcione en Bedrock. Ya que en Java los pistones como que se espichan y rompen el musgo. En Bedrock no funciona eso, entonces hoy les traigo esta granja fácil de hacer. Primero vamos a poner 5 pistones. Entonces vamos a poner un pistón acá y a partir de acá va a ser la grava. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ahora en la parte de atrás, bloques sólidos. Cualquiera desde que sea sólido, por ejemplo uno de piedra, aquí piedra lisa. Ponemos acá detrás de los pistones uno y ponemos sobre ellos escaleras de cualquier material. 5 escaleras detrás de 5 pistones. Y ahora con bloques sólidos tapamos aquí a los lados 4 bloques. Aquí 1, 2, 3, 4, a lo mismo. Y enfrente de los pistones los unimos todos con redstone. Entonces 5 de redstone aquí al frente, conectando cada uno de los pistones. Y tapamos esto con bloques sólidos encima. Ahora vamos a rellenar esto de agua. 1, 2, 3, 4, 5. Cada escalera y los pistones aquí encima. 5 pistones, así, vamos a hacerlo de a 5 todo esto. Ahora en la parte de atrás, con bloques sólidos detrás de las escaleras, vamos a poner 5 bloques y 5 redstone encima conectando todos los pistones. Luego tapamos esto de acá abajo. Esto es por si acaso, por si quieren que se vea, no sé, ustedes le hacen la decoración que ustedes quieran. Y encima de los pistones ponemos otros 5. A los lados ponemos 6 para tapar esto. Y hacemos lo mismo al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí arribita ponemos 1, 2, 3, 4. Y bueno, es opcional rellenarlo, pues se puede hacer reguero de lava. Entonces damos un bloque de espacio, lava y espacio. Y pues la lava va a caer, pero se va a hacer reguero, entonces vamos a taparlo. Ya pues si ustedes no importa si tienen ahí como la lava, para que no se les llene. Y vamos a conectar esto. Aquí vamos a poner redstone con el de arriba, bajámosla. Un repetidor al máximo, yo recomiendo 2, pero aquí voy a hacer la prueba que tal nos va con uno. Con 2 es mejor, menos probabilidad de que se nos dañe la granja. Y acá ponemos un bloque, aquí al frente, de donde está la lava, bloque. Y 5 dispensadores sobre donde está la lava. Listo. Aquí esto lo podemos tapar si quieren, esto es opcional. Yo pues les recomiendo para que no se vea tanto mecanismo, no se vea simplemente más técnico. Y vamos a llenar cada dispensador con una cubeta de agua. Y una vez terminado esto, vamos a tomar redstone y vamos a poner 5 encima de los dispensadores y uno más adelante. Y aquí estarían conectados todos. Una vez que pase la señal se va a soltar el agua, pero en este momento no lo hagamos porque se nos daña todo. Ahora vamos a tomar un botón y miren que se nos mueve esto. Lo escuchamos otra vez. Bueno, hay veces que no funciona, por eso dije que 2 repetidores. Miren acá ya está funcionando, le puse los 2 para que vean que pues hay veces que se va dañando esto y miren, se va corriendo solito. Y miren, acá esto se convierte en piedra. Entonces por eso fue que dije que 2 repetidores antes. Y miren, si ven que se corre aquí de nuevo. Entonces vamos a tomar acá al frente 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, esto lo podemos quitar, no es necesario y no nos sirve de nada. Entonces aquí 5 y al otro lado hacemos lo mismo. 5 bloques
Ahora hagamos la prueba y verán que se movió esto. Miren. Y listo, ahora vamos a tapar esto porque pues aquí va a correr agua y para que no se nos salga por todos lados vamos a poner aquí una pared y dos bloquecitos encima. Ahora tomamos desde la mitad y bueno, ponemos un bloque casi de últimas. Bueno, aquí miren la posición en la que estoy. Y encima de este ponemos un bloque de musgo. Rompemos el de abajo y el bloque de musgo estaría flotando. Ponemos bloques de apoyo uno hacia atrás y hacia el lado ponemos 3, 4 y bueno, así de esta forma. Y ponemos un dispensador mirando hacia donde está el musgo. Ahora con polvo de redstone unimos el dispensador, uno hacia atrás, un repetidor y un pistón mirando hacia donde está el musgo. Ponemos el repetidor al máximo, unimos acá esto con redstone, un repetidor al máximo antes de llegar a los dispensadores y conectamos todo esto con el pistón, el dispensador y bueno, ya todo esto. Ahora sacamos uno para este lado, otro en donde da la vuelta, ponemos aquí al frente 3 repetidores, 4, 5 y 6 y luego conectamos esto con lo demás de los dispensadores. Ponemos todos los repetidores al máximo. Esto ya está listo. Este lo podemos dejar de 2. Ahora a partir de este bloque hacia abajo dejamos espacio, bloque. Hacemos lo mismo abajo, espacio, bloque. Y sacamos una señal de redstone que esté señalando hacia el bloque. Ahora una antorcha de redstone aquí encima. Otra aquí encima. Y pues como pueden ver acá, este sistema desactiva el agua de forma automática. Bueno, aquí milagro que no se me dañó esto. Bueno, ahora pasemos a la parte final, aquí donde se va a recoger todo esto y también para de una vez que no se nos haga reguero de agua, ponemos aquí debajo, ponemos un cofre, un bloque de apoyo y tolvas. Las tolvas las vamos a poner por aquí, hacia acá al frente de la piedra. Y ahora vamos a tapar todo esto, como para que el agua se nos venga hacia las tolvas y no se nos meta. Estos bloques pues aquí nos podemos parar debajo del de donde puse ahorita. Y acá nos vamos a poner a picar. Entonces aquí ya está prácticamente listo. Ahora lo que nos hace falta es un repetidor. Esto es el último paso. Un pistón, un bloque redstone. Y aquí nos apoyamos con estos bloques para poner. Y como pueden ver, se formó un repetidor. Ustedes pueden hacer el que quieran, pero pues yo recomiendo este que es más fácil y además con la palanca de una vez solito. Miren, o bueno, ustedes hagan el repetidor que quieran. Eso hay muchos tipos. Y pues esto se puede hacer que los pistones suban y bajen solitos. Podemos poner un repetidor de esta forma al máximo, pues para que quieren que vaya más lento. Y voy a poner 4 repetidores aquí al otro lado, uno de estos repetidores y los uno con la redstone los dejo al máximo todos. Y entonces bueno, esto lo vamos a venir y conectar aquí con esto. Por ahora no, porque se nos va a volver loco esto. Entonces miren, aquí como pueden ver va más lento, no se demora tanto. Y si rompo este, lo reemplazo, ven que va más rápido. Y con esta palanca lo podemos desactivar. Ahora podemos conectar esto, la señal va a venir por acá por las antorchas, va a venir acá a los dispensadores, al pistón y a todo esto. Ahora necesitamos tapar esto pues es opcional para decoración, si ustedes quieren hacer algo que no se vea tanto mecanismo, tanto. Y ponemos dos botones aquí al frente de las tolvas, como sobre el cofre. Y dispensador frente al musgo lo vamos a llenar de polvo de hueso, lo que más podamos. Lo pueden conectar a una granja de polvo de hueso o es más efectivo, pero pues yo aprovechando que estoy en modo creativo voy a tomar un atajo. Bastante. Puede llenar todo esto.
Bueno, me faltó. Y listo, bueno, llénenlo con todo el polvo de hueso que tengan. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, aplico polvo de hueso al bloque de musgo y verán que todo lo de abajo se convierte en musgo de una vez. Y luego el agua pasa y lo recoge junto con los pistones y aquí tú vas a venir. Entonces, puede que algo de piedra no se convierta en musgo, entonces tengan un pico por si acaso. Y ahora voy a hacer la prueba con una azada de madera. Solo le di un clic a la palanca y la desactivé. Y miren, nos quita rápido el musgo. Y cae todas las tolvas. Nos dio 5 bloques de musgo, 3 alfombras y una salida. Ahora, para acá que no se nos rompa esto con los pistones por si acaso, ponemos 1, 2, 3, 4, 5 de obsidiana, dejamos un bloque y aquí atrás ponemos otro. En caso de que los pistones vayan demasiado rápido y se nos dañe esto, entonces aquí está la producción. Entonces ahora probemos con una de nederita. Y miren, en caso de que se nos rompa esto, aquí la palanca de forma automática, tú lo único que tienes es que oprimir acá para que se rompa. Esto va a funcionar de forma semiautomática, solo hace oprimir aquí al frente. Se estará rompiendo el musgo y pues el agua lo va a empujar hacia las tolvas. Aquí me voy a quedar un rato y para que vean la producción. Bueno, se me hizo de noche. Hagamos de día. Bueno, rompí todo esto. Ahora sí, de día, miren. Así es como funciona el mecanismo. No es tan complicado. En caso de que pues se les rompa aquí, tapen por debajo lo que mejor puedan. Tengan cuidado si se les pasa por acá, si se les pasa de donde es esto, en caso de que rompan algún bloque que no sea del pie. Y pues también tapar esto por si acaso, ya que esa agua y mecanismos de redstone no es como muy bueno en caso de que algo se rompa. Nos acaba con todo. Y ahora sigamos haciendo la prueba. Entonces, en caso de que se te dañe, tú subes por ahí. Ahora sí, con una de nederita. También hice la prueba anterior con una de madera y miren que no es mucha la diferencia. Y aquí se me encontró uno de piedra que no se convirtió, entonces pues aquí tenemos el pico. Lo quitamos y ahora sí. El pico pues es rara vez que se les aparezca uno de piedra, pero pues tenerlo a mano por si acaso. Bueno, aquí ya salía, no se metió, entonces por eso dije que tapen, para que todo vaya por la misma corriente. Entonces poner acá y pues así sería la granja. Esta es la producción de todo lo que les mostré, creo que fueron 3 minutos. Todo lo que les mostré desde hace un rato. Es bastante la producción y no es hacer casi nada de trabajo, tú simplemente aquí con tu azada picando, no importa si es de madera, no es mucha la diferencia entre una herramienta avanzada como la negrita y una de madera que es muy simple, no es mucha la diferencia, ya vieron. Entonces espero que les haya gustado la granja, también es pequeña y muy fácil de hacer. Y también si te fue útil la granja, te invito a que te suscribas o le des like a este video, ya que pues la granja es simple, sí se parece mucho a la de Java, pero pues aquí me costó bastante trabajo, bastantes días, bastantes pruebas hacer que esto funcione para Bedrock. No es gran cosa, pero pues por lo que sé es como de las pocas granjas que duplican el bloque de musgo. Hay para salidas, para la alfombra, pero no para el bloque de musgo. Puede que esté equivocado también, hayan otras y no sepa. Pero el punto es que, bueno, si les gustó el video, los invito a que le den like. Y esto sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.